Bien, seguimos haciendo Estilo Libre aquí en FM Sombras. Antes que lamentar, hay que prevenir. Ese es el eslogan de la campaña de invierno 2024 del Ministerio de Salud. Con él se busca hacer frente al aumento de enfermedades respiratorias que se producen principalmente en otoño e invierno. Ustedes ya lo saben de sobra, ¿no? Tenemos una gran cantidad de virus respiratorios circulando. Ya tenemos que lamentar 3 fallecidos en la zona sur de nuestro país, en la zona del Ñuble, por consecuencia de lo mismo. Y para hablar de este y otros temas que son absolutamente contingentes, nos acompaña la secretaria general de la Corporación Municipal de Melipilla, Karen Cisterna, y también la referente comunal de epidemiología, Andrea Jorquera Guerra. Vamos a partir con la secretaria general porque tiene compromisos, anda con el tiempo bien acotado, pero de igual manera se dio el espacio para poder hablar de estos temas que son bien relevantes, Karen, y vamos a partir de inmediato entrando en materia porque acaba de producirse la firma de un protocolo de acuerdo con asociaciones de funcionarios y funcionarias APS de Melipilla. ¿En qué consiste? Así que bienvenida y gracias por estar aquí en nuestros estudios nuevamente. Muchas gracias una vez más. Agradecemos que nos den este espacio también para poder referirnos a cómo vamos trabajando en la corporación, y también es un nexo directo también con la comunidad, ¿cierto? La radio es un espacio que es muy escuchado, así que agradecemos siempre esa posibilidad. Y claramente vamos a hablar varios temas. Hoy día nos preocupa el tema del aumento de los virus respiratorios, que nuestra compañera se va a referir a ello en mayor profundidad, pero también contar que en salud pasan más cosas, digamos. Claro Y en ese sentido, una de las cosas y de los hitos muy relevantes o que nuestra gestión de nuestra alcaldesa Lorena Lavarría nos ha mandatado es a trabajar con las comunidades, con los gremios, con las comunidades de asociaciones, funcionarios y funcionarias. Y en ese sentido, ya desde hace un tiempo venimos haciendo un trabajo muy de la mano, no solo en el área de la salud, sino que también en educación, donde trabajamos con el colegio de profesores, con los sindicatos de asistentes de la educación, también con los sindicatos de funcionarias de los jardines infantiles. Y en salud puntualmente, el año pasado logramos un hito que fue muy relevante, que fue avanzar hacia la mejora universal de la carrera funcionaria de toda la dotación de salud, ¿ya? Esto de verdad que fue un trabajo y un esfuerzo mancomunado que hicimos para poder lograrlo, porque además no solo se trataba de que lográramos este hito, sino que además fuéramos responsables financieramente, ¿ya? Okay. Entendiendo que los trabajadores, los funcionarios de la salud fueron y siguen siendo, hoy día lo vemos con la situación de la influenza y otros virus que están circulando, pero en pandemia, por ejemplo, quienes sostuvieron, quienes fueron esto que era muy llamado la primera línea en salud, fue la APS, fue la atención primaria de salud. Peso, digamos. Es ahí donde, y de hecho yo en esa época trabajaba en salud, trabajábamos juntas con Andrea, de hecho, haciendo difusión también, haciendo llamado a la comunidad a ser responsable y también al autocuidado. Entonces, sabemos, yo lo sé personalmente porque fui parte también de la dotación de salud como trabajadora social, lo que implica estar en la APS, lo que implica estar en la atención primaria de salud. Somos el primer nexo con las comunidades, es a donde acuden las familias cuando tienen alguna inquietud, no solo de salud, sino que en general las determinantes sociales de la salud también nos invitan a mirar siempre la comunidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, y entendiendo la relevancia que tienen los trabajadores de la salud, es que logramos instalar una mesa de trabajo desde, ya esto viene trabajándose hace un par de años, desde que la directora María José asume el cargo como directora, pero el año pasado ya logramos sentarnos y empezar a esto a darle forma. Ya. Y es así que pudimos, siendo muy responsables, porque además había, ustedes saben que la salud primaria se financia con el per cápita, una campaña para poder generar más personas per capitadas, que finalmente era regularizar. Las personas se atendían ya en la APS, pero no estaba regularizada su inscripción validada en el sistema. Claro. Entonces, en la medida que aumenta las personas per capitadas, también nos aumentan los recursos que nos llegan a la atención primaria. Claro, para que la gente entienda, por cada persona inscrita llega una cierta cantidad de recursos. Claro. Ese es el per cápita, Entonces, en términos simples. Yo sé que es un poco más técnico el tema, ¿no? Muchas veces atendemos, porque en atención primaria somos la salud pública, no negamos la atención a nadie. Sin embargo, atendemos muchas veces personas que no están validadas e inscritas validadamente. Entonces, por eso era tan importante esta campaña interna que hicimos para lograr mejorar nuestros índices de per capitación. Entonces, teniendo eso también como una base importante, ordenados nuestros recursos, nuestras finanzas, es que de forma muy responsable pudimos dar este paso y a contar de
septiembre del año pasado se hizo efectiva la mejora de la carrera funcionaria. Okay. Y por otro lado, también siempre poniéndonos en el lugar de las personas que menos recursos tienen, que nosotros en salud primaria tenemos por categoría, que van de la A hasta la F. Entonces hicimos una mejora de modo que fuera directamente proporcional, es decir, quienes estaban en las categorías que menos recursos obtuviesen, tuvieran una mejora mucho mejor que quienes tienen mejores ingresos. Ah, perfecto. Entonces, también eso da cuenta de que existe un trabajo colaborativo. Nosotros tenemos 5 asociaciones en el área de la salud y hemos logrado hacer este avance. Entonces, hoy día, básicamente lo que hacemos es como firmar este hito de acuerdo de que claramente vamos a seguir trabajando de forma colaborativa, vamos a seguir trabajando en conjunto, vamos a seguir poniendo en la mesa también los intereses y los derechos de los trabajadores. Entonces, por eso para nosotros es tan importante el trabajo que se hace con los gremios, porque representan también a sus asociados, a los funcionarios y funcionarias de la dotación de salud. Ahora, este protocolo, entiendo, son 9 puntos, ¿no? ¿Cuáles serían Son los más importantes? puntos, Los más importantes, Lo más digamos. importante, bueno, que en el fondo la mejora se queda plasmada ahí, pero además, por ejemplo, ciertos beneficios en el sentido, por ejemplo, del día de cumpleaños. Okay. Y esto siempre se hace siendo responsable con las atenciones. Nunca la atención primaria se va a dejar de ser la prestación porque estén los funcionarios con un día de permiso. Siempre se organiza y se ordena bien. Claro. Entonces, son varios beneficios que de alguna forma ya veníamos avanzando. Entonces, básicamente ahora lo que hacemos es como ponerlas en un documento para que esto también quede y que esto se siga avanzando en el futuro, siempre pensando en los trabajadores. Karen, me voy a meter en un tema que es complejo, ¿no? Pero esto de cierta manera le resta presión ante un eventual llamado a paro a nivel nacional cuando se están discutiendo temas aquí, o esto es independiente. No buscamos eso. Nosotros buscamos que, por un lado, tengamos un bienestar de nuestra comunidad funcionaria a nivel local, pero entendemos que cuando hay llamados a nivel nacional, por lo general son cosas mucho más estructurales. Y más de fondo. Entonces, en ese sentido, logramos entender que de repente hay cuestiones que son mucho más profundas. Y que las pueden solucionar ustedes, claro, lo van a hacer. Pero lo que tiene que ver con nosotros y con nuestra gestión y esta capacidad también de sentarnos a la mesa a conversar. Yo creo que una de las cosas que más rescataba, hoy día conversaba con los dirigentes, era la posibilidad de tener un diálogo fluido. Claro. Que el documento, claro, es una formalidad y nos da un aliciente para seguir trabajando, pero esa capacidad de poder sentarnos y conversar, y es como que a todas nos haga sentido la misma. Todos nos ponemos en una misma mesa para decir, queremos mejorar la salud, queremos mejorar la atención primaria de salud. Y esto es responsabilidad de todos. Y esto es responsabilidad de todos. Hacia allá es que queremos avanzar. Ahora, es altamente valorable que se llegue a este protocolo en un momento del año donde el personal de salud está sometido a un estrés bien importante y que tampoco está exento de las enfermedades, y lo conversábamos antes de salir al aire. Claramente, y por eso es que es tan importante hoy día este llamado que venimos a hacer del autocuidado también. En la medida que cuidamos, que somos responsables si tenemos sintomatología, ¿cierto? También cuidamos a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, cuidamos a nuestra familia. Lo conversábamos con Andrea, sobre todo en la época de la pandemia y COVID, quienes más se contagiaban es quienes estaban circulando más, ¿cierto? Por ejemplo, la población adulta más joven, pero quienes finalmente tenían mayores complicaciones eran los niños y las niñas y las personas mayores. Ellos pagaban las consecuencias. Cuando hablamos de trabajo comunitario tiene que ver con eso, con ser responsable conmigo, porque también voy a cuidar a los que me rodean. Claro que sí. Bueno, esa es la parte interna, digamos, del equipo de salud que tiene una dura tarea, todavía ni siquiera estamos en invierno. Pero hay otro aspecto que queríamos tocar en esta conversación, Karen, que son estos diagnósticos participativos que entiendo comienzan este viernes. ¿De qué se trata? ¿En qué consisten? Si pudiésemos explicarlo. Le cuento un poquito. Nosotras como atención primaria de salud, yo hablaba recién de las determinantes sociales de la salud que son tan importantes, porque la atención primaria de salud, su foco está principalmente en la prevención y en la promoción. Es decir, en la medida que nosotros conocemos el contexto en que vivimos, ¿cierto? Y en la medida también de cómo vemos que estos factores externos afectan también nuestra salud, es como también vamos generando las instancias para mejorar. Y ojalá que el Centro de Salud de Atención Primaria, la alternativa para ir como a la atención como tal, sea como la última, ¿no? Más bien enfoquémonos en la actividad física, en la actividad cognitiva, en hacer otras gestiones para que nos mantengamos más sanos. Claro. Entonces, con esa premisa de la prevención y de la promoción, es que también nos movilizamos a los territorios y vamos haciendo estas actualizaciones de nuestro diagnóstico participativo, en donde
nos sentamos a escuchar a la comunidad. Ya. Eso es un diagnóstico participativo, donde toda la comunidad es parte y nos va dando cuenta de cuáles son sus principales problemáticas. Hay algunas situaciones que nosotros como atención primaria vamos a poder resolver, hay otras que son más estructurales y más de fondo, pero que también quedan plasmadas, y nuestra misión ahí es elevar lo que la comunidad va diciendo y ponerlo también a disposición de las autoridades para que busquemos las soluciones de forma conjunta. Quizás una de las principales preocupaciones de las comunidades, ¿no? Y estoy poniendo en el lugar de usted, señor, de usted, señora, es lo complejo que en algunos casos era. Yo no sé, no me consta si es así en la actualidad, conseguir una hora, las filas, a llegar muy temprano, Claro. madrugada con el frío. ¿Eso se ha ido mejorando? ¿Todavía nosotras siguen estas hemos ido largas esperas? avanzando. De hecho, por ejemplo, solo comentar que el año pasado, el producto de que teníamos un diagnóstico, que teníamos una alta número de pérdida de horas, y principalmente horas médicas, Claro. instalamos un nuevo sistema que se llama Hora Fácil, que partió ya, porque lo piloteamos primero en Exacto. Cesfam Borisoler y en la posta de salud rural Boyenar. Y como tuvo buenos resultados, y a fines de año esto lo dispusimos para todos nuestros centros de atención primaria. Entonces, este año está en ese proceso, como que esto vaya ya tomando forma. Claramente es una solicitud de hora telefónica para evitar la fila tan temprano. Sin embargo, claramente siempre tenemos esta dificultad de que la escasez de horas médicas, o sea, es que no tenemos tantos médicos que quieran trabajar en lo público. Lógico, Entonces, eso es una realidad dura, pero es tratamos así. de ordenar, pero esto va de la mano con que perdíamos, pese a que eran las horas más demandadas, eran las que mayor pérdida tenían. Entonces, este sistema lo que busca es que vayamos disminuyendo, por eso es que lo que hace es gestionar la demanda para que se disminuya ese nivel de pérdida de horas. Claro. Yo creo que ya a medida que el año transcurra nos va a permitir ver cómo esto está funcionando. Claramente tenemos que seguir fortaleciendo esta iniciativa, pero lo que buscamos es claramente que tengamos menos filas, ¿cierto?, de la espera, pero también por eso hablaba tan lo relevante que tiene la prevención y la promoción, porque ojalá cada vez tengamos menos demanda de las horas, porque las personas cada vez se enferman menos físicamente, ¿no? Claro, esa es como la idea. Entonces, por eso es que es tan importante generar también otras instancias, promover otras instancias. Nosotros tenemos varios programas de refuerzo también de la atención primaria, como el Vida Sana, para las personas mayores, el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que son instancias, por ejemplo, que se preocupan de la salud física y mental. Entonces, con actividad física y cognitiva, lo que buscan es que las personas se enfermen menos. Entonces, un diagnóstico participativo nos va a dar luces de eso, pero también, por ejemplo, cómo están viviendo en las comunidades. Por ejemplo, a veces puede ser que los sectores tengan microbasurales, eso afecta a la salud, o que la calle a lo mejor no esté en buenas condiciones, una persona mayor tiene riesgo mayor de caída. Los accesos, eso que estén en también condiciones. afecta a la salud. O sea, no es tan solo salud en lo que Claro. ocurre en las cuatro paredes del centro de La salud, salud es mucho sino más que en el amplia. entorno, ¿no? Por eso es que las determinantes sociales que nosotros tanto mencionamos en salud son eso, es como el entorno afecta a las personas, y eso, por ejemplo, siempre hemos hablado de las personas en situación de discapacidad, y lo hablamos de situación porque una persona es más o menos discapacitada de acuerdo a cómo está el contexto. Puedo estar en una silla de ruedas, pero si mi calle está en buenas condiciones, yo me voy a poder desenvolver en las mejores condiciones Con también. facilidad. En cambio, si hay hoyos, yo me puedo caer. Entonces, Ahora, a eso se refiere también esto. Ahora, cada vez que se producen este tipo de instancias, yo siempre hago el mismo comentario, ¿no? No basta con quejarnos por redes sociales. Hay que darse el tiempo y participar en estos diagnósticos. Pues, y ya tenemos en este fecha. tipo de instancias. Eso le iba a preguntar, Partimos ¿está el calendario mañana, ya? viernes 24 de mayo, iniciamos ya nuestro diagnóstico participativo. Partimos bien allá al norte, en Pahuilmo. Vamos a partir en la sede social El Pimiento a Ajá. las 9:30 de la mañana. Luego seguimos de forma paralela también en la sede social Pahuilmo. Vamos a estar con 2 equipos paralelos. Esto está a cargo del equipo de la posta de salud rural de Pahuilmo. Perfecto. Luego continuamos el 29 de mayo en la escuela Claudio Arrau, ahí nos trasladamos al sector rural sur, que está a cargo del SECOF Codigua. Después continuamos más al sur todavía, casi en el límite con San Pedro, en la sede vecinal de Ulmen, el día 29 de mayo a las 17 horas. Luego el 30 de mayo a las 14 horas nos trasladamos al sector ya más urbano, en la sede vecinal de la Pablo Lizama. Cerquita de nuestro estudio. Cerquita, sí. El 30 de mayo también a las 15 horas en el Colegio Jaime Larraín, esto a cargo del CESFAM Francisco Boris Soler. Ajá. El 30 de mayo también a las 16:30 el Jardín Trencito, el Seco Padre Demetrio, eso también en el sector urbano. El miércoles 5 de junio nos trasladamos a San Manuel nuevamente, al Colegio Pedro Marín Alemani. El 6 de junio a las 14:30 horas nos vamos a Boyenar, a la PR San José.
7 de junio, la Junta de Vecinos Nueva La Foresta, eso también acá cerca, Claro. a cargo del CESFAM Edelberto Elgueta. El 11 de junio, a las 17 horas, en el CESFAM Alfreda Rosa Reyes, en el mismo CESFAM, eso es en Pomaire. Claro. El 12 de junio, a las 14:30 horas, nos trasladamos nuevamente a Boyenar, al gimnasio techado de Boyenar. El 13 de junio, a las 15 horas, a la PR de Puangue, también a cargo del CESFAM Edelberto Elgueta. 13 de junio también a las 16 horas, Liceo de los Jazmines, a cargo del CESFAM Florencia. Y el 14 de junio a las 13 horas, la Escuela Básica del Pabellón, a cargo de la Posta Salud Rural Pabellón. O sea, Por lo tanto, se ha vamos a distribuido estar... bien, digamos. Sí, la intención nuestra es poder tener las distintas miradas de toda nuestra comunidad, entendiendo que Melipilla es una comuna muy grande, Sin muy duda. dispersa, y que cada localidad tiene su propia realidad. Claro. Yo creo que una de las particularidades que tiene nuestro territorio es que no es homologable, aunque a veces parecida, pero nunca igual. Exacto. Entonces es importante tener también estas impresiones, ¿cierto? Y esta información que nos puede reportar la comunidad usuaria de estas localidades. Karen, yo sé que esta información pasa bien rápido, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar físicamente este calendario de diagnósticos participativos? Lo vamos a subir en nuestras redes sociales. Estaba en sintonía con... en todas nuestras Telepatía redes sociales, telepatía. En todas nuestras redes sociales Ajá. va a estar esta información, pero además nosotros tenemos un trabajo muy de la mano que hace nuestras Salud referentes de Melipilla, ¿no? Disculpe que participación. le interrumpa. Salud Melipilla, que hace nuestra referente de participación. En cada centro de salud existe un comité local de salud. ¿Ya? Ok. Y tenemos una referente de participación o un referente de participación que se vincula directamente con sus localidades y con sus comunidades. Por lo tanto, ellos también van a comunicar por esta supuesto. instancia. Entonces, de alguna forma, por todos lados la información fluye y llega. Así No hay que esperamos excusas. tener una buena participación y que finalmente la comunidad sienta este espacio como un espacio también donde puede dar a conocer cuáles son sus principales problemáticas. Claro, más allá de criticar, aportar a la solución también, Claro. evidenciando los problemas que hay. Por Karen, ¿se nos queda algo en el tintero antes de dar el paso a nuestra invitada que la estamos esperando para que nos dé todas las recomendaciones que debemos seguir? Estamos Sí. saliendo de una lluvia, también me imagino que eso influye en el tema de las temperaturas. Ese sol es peligroso. Claro, el sol peligroso que decíamos antes. Así Sí. que no sé si se nos queda algo Sí, bueno, más. contar Karen. solamente que hoy día nuestra directora de salud rinde la cuenta pública de la gestión de salud, una actividad que está a las 15 horas, así que dar cuenta también que somos una gestión que actúa con transparencia, que pone la información a la disposición de la comunidad. Hace unos días atrás también hicimos la rendición de nuestra cuenta pública anual, nuestra memoria ante los socios, digamos, de nuestra corporación, donde fuimos aprobados también con unanimidad tanto nuestra memoria como nuestro estado de resultado y balance. Ok. Entonces, en ese sentido también tenemos la tranquilidad de que tenemos una corporación que tiene finanzas sanas. Ujú. Y por último, solamente el mensaje a la comunidad es que escuchemos a Andrea, porque de Muchas verdad gracias. es importante el autocuidado, es importante tomar medidas preventivas, es importante vacunarse también. Y como atención primaria hemos dispuesto muchos puntos de vacunación, así que de verdad háganos caso en eso, es importante que se vacune para evitar alguna situación más compleja. Karen, muchas gracias por esta visita, por estos momentos de conversación de hartos temas, ¿no? Se nos quedan otros afuera, pero en honor al tiempo lo dejamos para otra oportunidad, así que le vaya muy bien en lo Muchas que resta de esta gracias. jornada. Muchas gracias. Y a cuidarse, si ese es Sí. el llamado. Y ahora nos vamos a quedar con Andrea Jorquera, a quien también le agradecemos su visita a la radio, es la referente comunal de epidemiología. Partamos, ¿le parece el diagnóstico, no? ¿Cómo está Melipilla a propósito del proceso de vacunación, no? Hola, buenos días a todos y a todas. Comentarles que desde la última semana hasta ahora han aumentado el proceso de vacunación, pero vamos a seguir insistiendo en que asistan a los centros de salud a la inmunización, porque la prevención con la vacuna es lo más efectivo que podemos hacer para disminuir el riesgo de hospitalización o posteriormente el fallecimiento. Claro, lo comentábamos, ¿no? Lamentar ya 3 muertes a nivel nacional, no queremos llegar a esos números acá, pero afortunadamente, al parecer la ciudadanía ha ido entendiendo el llamado de ustedes como autoridades de salud respecto a la vacunación, porque es la única forma, ¿no?, de estar protegido. No, entiendo que no hay otra. Esa es la mayor forma de no complicarse o de no Ajá. agravar las enfermedades respiratorias. En este caso, la influenza, que ha sido una que ya tenemos 3 muertes ya en Nuble. Y es la manera más efectiva de no complicarse o morir, ¿ya?
Generalmente igual les quiero comentar y dar a conocer qué es la influenza, cuáles son sus síntomas, cómo me puedo contagiar, y también le traje algunos indicadores ya que no tenemos el contexto epidemiológico de la semana 20 porque está en transcripción. Pero el contexto de las atenciones médicas de nuestro servicio de urgencia, del SAPU Elgueta y del SAPU Boris Soler, ¿ya? Primero que todo, comentarles que la influenza es una enfermedad respiratoria aguda producida por el virus de la influenza. A diferencia de un resfriado común, la influenza, la sintomatología es más agravante. ¿Qué quiere decir? Que la sintomatología de un resfriado común, si dura 5 días, esta puede durar de 5 a 7 días y dependiendo cómo esté nuestro sistema inmunitario también. O sea, es absolutamente más agresiva. Es más ¿no? agresiva, ¿ya? Y de hecho es de mayor intensidad también. Por eso uno se siente tan mal cuando uno tiene influenza, ¿ya? La duración de esto es de 5 a 7 días. En las personas mayores se suele extender un poquito más. Los síntomas de mayor intensidad en este caso son el dolor muscular, puede haber fiebres mayor de 3 días sobre 38 grados Celsius, congestión nasal y dolor muscular intenso, ¿ya? Como dicen, duele hasta el pelo. Exactamente. ¿Ya? Generalmente las personas más afectadas son los menores de 5 años, las personas mayores y las embarazadas. ¿Ya? Por ende, esos son nuestros grupos de riesgo, ¿ya? Que son los que más se suelen complicar. Que es importante que sepamos que normalmente la influenza se contagia entre persona y persona, desde una persona enferma hacia una persona sana. O sea, muy similar a lo que ocurría con el COVID, ¿no? Exacto, es como lo mismo, ¿ya? Las a través de gotitas de saliva que se generan al toser o al estornudar. Y además, cuando uno estornuda, contamina algunas superficies. Perfecto. Entonces, cuando uno toca una superficie, posteriormente se toca la cara y está más cerca de las vías aéreas de las mucosas. Claro. Y también entra el virus por esta vía, ¿ya? Y el principal mecanismo de transmisión en este caso es la mano, ¿ya? Porque uno toca las superficies infectadas, ¿ya? O contaminadas con secreciones respiratorias. ¿Cuáles son los síntomas más fuertes? La fiebre alta, que es repentina, es brusca, ¿ya? Que aumenta a los 38 grados Celsius, el cansancio, debilidad, que pueden ser extremos, ¿ya? En el caso de las personas mayores se prolonga un poquito más de lo normal, ¿ya? Y frecuentemente ellos pueden presentar también congestión nasal. ¿Qué es importante que sepamos? Que el invierno trae consigo las enfermedades respiratorias. Sabemos que estamos en otoño, pero se nos adelantaron las enfermedades respiratorias. Les voy a dar algunos indicadores sobre la cantidad de atenciones que hemos tenido en nuestro centro de salud. ¿Eso hasta cuándo, Andrea? La estadística, claro. La que tomamos es desde el 12 de mayo hasta el 21 de mayo. Ah, perfecto. Está fresquita, digamos. Hasta el día... Actualizada, sí, prácticamente. Totalmente actualizada. Solo de nuestras atenciones de los servicios de urgencia, SAPU Boris y SAPU Elgueta, ¿ya? Que es importante, antes de pasar a los indicadores, la prevención más efectiva, como ya decía también nuestra secretaria general, es la vacuna, ¿ya? Es una herramienta poderosa para prevenir la enfermedad grave y para proteger también a quienes nos rodean, ¿ya? Antes que siga, Andrea, y perdón que le interrumpa, yo suelo hacer eso. Lo ideal es que las personas que están pensando en vacunarse lo hagan lo antes posible, porque entiendo que la inmunidad llega en 2 semanas. Exacto, ¿Eso están así? Exacto. Ya. Uno tiene que crear esa inmunidad, ¿ya? Y ahora donde estamos en el pic de las atenciones respiratorias, que más adelante les voy a dar ese indicador. Otras medidas de prevención también, además de la vacuna, son el lavado frecuente de manos. El lavado de manos debe ser con agua y jabón, ojalá con una duración mínima de 20 segundos. ¿Ya? Usar mascarilla, ojalá en lugares públicos. ¿Ya? Igual que el COVID. Trabajemos. Volvamos a esa etapa. Exacto, sí. El distanciamiento social, la aglomeración de personas. No visitemos personas enfermas. Si uno tiene un lactante menor, una persona mayor en casa, un paciente postrado, oncológico, por favor, personas enfermas no nos visiten. Claro, aunque sea un resfriado común, evitemos el contacto. Aunque sea un resfriado común, ya evitemos enfermar a las demás personas, sobre todo las que están más riesgo de poder morir de estas enfermedades. Claro. Ya, el distanciamiento físico es importante también y por eso pedimos que nos cuidemos. Y si te sientes enfermo, quédate en la casa, o si te agrava mucho, consulta un servicio de urgencia. ¿Ya? Eso es importante para poder evitar el contacto de persona a persona y la propagación, obviamente, de las enfermedades respiratorias.
Juntos podemos tomar medidas para mantenernos saludables y proteger nuestra comunidad durante toda la temporada, en este caso sería otoño-invierno. Claro que sí, nos queda Ya. bastante todavía para Exacto. seguir luchando. Ahora, ¿el alcohol gel sirve al Sí. igual que en el COVID? Porque El es un virus, alcohol ¿no? gel también Mm, sirve, mm. ya elimina bacterias, pero lo ideal es aplicar 3 veces y hacer un lavado de manos para que no te quede esa masa pegajosa. Perfecto, buen tips, ¿ya? buen tips. Y igual el alcohol más efectivo, lo ideal es que sea el aerosol. Hay unos que venden en aerosol, ese es más efectivo porque no queda la masa pegajosa. Ok, Ya, eso también es importante que lo Ajá. podamos evidenciar. claro. Les voy a contar un poquito sobre las atenciones que hemos tenido desde el 12 de mayo hasta el 21 de mayo. Tuvimos un total de atenciones de urgencia de 1.382 solo de atenciones respiratorias. ¿Qué quiere decir esto? Que de un total del 100% de las atenciones, el 98% de las atenciones fueron enfermedades respiratorias. También comentarles que las edades de las patologías ha ido variando un poquito, Ujú. ¿ya? Entonces ahí vamos a volver como a lo mismo del COVID, que la movilidad es solo lo que más, las personas que más se enferman. Por ejemplo, de enfermedades de la vía respiratoria alta, que son resfriados comunes, laringitis, tuvimos 1.382 consultas. Eso Y de es entre bastante. ellas, 875 fueron personas de 15 a 64 años. 50 atenciones mayor de 65 y 333 atenciones de 5 a 14 años. Y los menores de 5 años, 108, menores de 1 año, 16 atenciones. O sea, tenemos alta recurrencia de infecciones respiratorias de la vía alta también. ¿La idea mía o se invirtió ahora, digamos, el tema de las consultas en cuanto a rango etario? Exacto. Lo que se nos están complicando más son los menores de 5 años y los mayores de 65. Ellos Ajá. se complican más con la enfermedad respiratoria. Claro. Pero los que están actualmente enfermándose Consultando más, claro. son los de 15 a 64 años. Perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, datos de influenza, si notificamos 20 casos y de esos 20 casos de influenza, 16 casos fueron de 15 a 64. 4 casos de 5 a 14 años. Mayores de 65, ninguno. Menores de 5 años, tampoco. Ujú. O sea, seguimos con la prevalencia de los 15 a 64 con la patología de la influenza. Claro. Neumonía, tuvimos 26 casos diagnosticados en la semana del 12 al 21 y de estos 13 casos fueron de 15 a 64. Seguimos con la tendencia. Y acá también en neumonía tuvimos un aumento en las personas mayores de 11 atenciones de 65 y más. ¿Ya? Igual sabemos que la neumonía, el mayor frecuencia es la persona mayor. Menores de 5 años, solamente 2 casos. Ujú. En las crisis obstructivas bronquiales o los síndromes bronquiales obstructivos tuvimos 21 diagnósticos y en ellos también la tendencia de 15 a 64 con 21 casos. De los 5 a los 14 años, 5 casos y mayores de 65, las personas mayores, 4 casos. Otras causas respiratorias, entonces, también sigue la tendencia de 15 a 64 años, tuvimos 17 casos y de 5 a 14 años, 7. Persona mayor, 2 casos y menor de 2 años, 2 casos también. Andrea, y respecto a estas estadísticas en relación al año anterior, ¿podríamos hablar de un alza de consultas o estamos más o menos en los mismos niveles? Estamos más o menos en los mismos niveles, pero nos adelantamos en el tiempo. Perfecto. O sea, todavía no empieza la campaña de invierno y ya Claro. estamos teniendo la tendencia de enfermedad respiratoria. O sea, estamos hablando que tenemos de un total de 100%, el 98% son consultas respiratorias. ¿Y podríamos hablar que todavía no llegamos al pic pese a la alta demanda? Exacto, todavía no estamos llegando al pico, ¿ya? Por ende, ¿qué es lo más importante? Las personas, si nos damos cuenta a las estadísticas comunales, estas son comunales, Exacto. netamente Melipilla, Ujú. las personas que estamos enfermas hoy día y que estamos contagiando a los que están en nuestra casa o al grupo de riesgo más vulnerable, Son quienes nos somos movemos. los que nos movemos, Claro. o sea, de 15 a 64 64 años. Ahora, esto es básicamente influenza, ¿no? Pero también convivimos, ¿no?, con otros virus. ¿Qué pasa con el virus sincicial, que en su momento también generaba colapsos en el sistema público de salud? Hemos tenido casos de virus sincicial, pero generalmente esos casos no llegan casi a atención primaria, a los servicios de urgencia. Ok. Esos casos llegan directamente a los hospitales. Perfecto. ¿Ya? Ujú. Y tenemos casos de niños hospitalizados por virus sincicial en la región metropolitana, que eso es lo más probable que esa información la tengamos cuando tengamos El informe. epidemiológico la semana número 20, que debería llegar durante la tarde o a más tardar mañana. Ahora, ¿qué es más grave?
que alguien se contagie de influenza o de virus sincicial, poniéndonos en el lugar de los o ambos son complejos? Ambos son graves, Ya. dependiendo la edad y dependiendo del sistema inmunitario de cada persona. Porque si se complican los síntomas, si yo ya no tenía la vacuna, claramente va a ser más agresivo. Y ambos tienen la prevención que es la vacuna. Claro. Y a propósito de la vacunación, bueno, se ha extendido los lugares, ¿no?, donde uno puede inocularse con toda confianza. Esto va a seguir en curso, pero entiendo que en algún momento se va a ampliar el grupo objetivo o no es tan así. Generalmente los grupos objetivos, Ujú. cuando uno inmuniza la mayor cantidad del grupo objetivo que viene como lineamiento desde el MinSal. del MinSal, Ujú. generalmente ahí se amplía. Ya. Todos los años se amplía, Ujú. pero todavía no tenemos ese lineamiento. Ajá. Yo creo que si los indicadores y las alzas de la enfermedad respiratoria nos siguen aumentando como estamos ahora, Esto se lo va a más abrir. probable es que se pueda ampliar. Ahora, los grupos objetivos en este instante, si los pudiésemos recordar, Andrea. Son los mayores de 65, Ya. los niños, las embarazadas, todas las patologías crónicas, diabetes, hipertensión, también los funcionarios de salud, las personas que trabajan con los porcinos, también Claro. son grupo objetivo. Ujú. Y también está, conjuntamente con lo que usted acaba de señalar, la vacunación del COVID-19, que se nos olvida que todavía este maldito bicho anda circulando y que es necesario estar debidamente protegidos, ¿no? Ustedes simultáneamente están entregando esta vacuna para Exacto. que aprovechen, digamos, su visita. Simultáneamente se entrega, ¿Mm? pero aunque no lo crea, generalmente las personas suelen más vacunarse de influenza que de COVID. Todavía le tienen un poquito de miedo a las vacunas de COVID o un rechazo. Ya, Todavía esta vacuna no es obligatoria, Claro. ¿ya? En cambio, la influenza para estos grupos de riesgo es obligatoria. Si uno no se vacuna, tiene que firmar el rechazo de que no se vacuna. Ah, Eso ok. siempre cuando uno realiza un control sano, en este caso nosotros que realizamos esas prestaciones en los centros de salud, uno tiene que decirle a la mamá, tu hijo es un grupo de riesgo, necesita la vacuna, ¿autoriza o no autoriza? Si no autoriza, esa mamá debe firmar el rechazo de que no autoriza la vacuna. Ah, En perfecto. este caso el COVID todavía no es obligatoria. Ok. Ya, pero sí están los grupos de riesgo que son los mismos y también ahí hemos ido subiendo pero de a poquito. Es importante también destacar que a nivel de la región metropolitana tenemos todavía 87 casos activos de COVID. Ya no es que no tengamos casos. Exacto. De hecho, en la semana pasada desde el último reporte de los centros de urgencia también tuvimos un COVID positivo. Así que a no perder de vista este tema que anda circulando de igual manera. Recordemos los lugares donde uno se puede vacunar y los horarios para que, vamos, motivando también a las personas que no lo han hecho a vacunarse y que pertenecen precisamente a los grupos objetivos, ¿no? Ya, los centros de salud, generalmente los SFANES, Boris, Elgueta, Florencia, vacunan de lunes a viernes, Ujú. desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde, el viernes hasta las 4 de la tarde. Ajá. El horario de todos los SFANES es continuado. Perfecto. Las postas generalmente tienen su horario específico, al igual que está el vacunatorio en la delegación municipal. Perfecto. Así que en pleno centro no hay excusa y como ya desde un punto de vista distinto, ¿no, Andrea? ¿Ustedes están, en términos de capacidad de atención, están como en el límite o todavía hay un margen para digamos, enfrentar lo que resta, que es lo más difícil, entiendo yo, ante la llegada del invierno, ¿no? Generalmente los centros de salud buscan estrategias para poder combatir Ujú. el aumento. Ellos van evaluando semana a semana el aumento de las atenciones Ya. y efectivamente buscan ahí compensar de que claramente van a ser más lentas las atenciones por la capacidad de personas, pero tratan de llegar a dar la atención generalmente a toda la persona que consulta. Claro, porque ustedes como personal de salud tampoco están 100% inmunes Exacto. a los virus respiratorios y también hay algunos caídos en el camino con De- licencia médica, exacto, bueno. Exacto, tenemos muchos funcionarios con licencia médica, a pesar de que usan las medidas preventivas, Claro. pero pues, como decía yo, también depende del sistema inmunológico, de la alimentación, Claro. la sobrecarga laboral también de repente influye también en que estén más agotados, algunos trabajan en otros lugares, entonces eso también influye. Y hablábamos de este sol, ¿no? Que es tan rico, pero
salimos hace muy poquito de este sistema frontal con lluvias. ¿Estos cambios bruscos de temperatura acentúan las enfermedades respiratorias o la circulación de los virus? ¿Cómo lo catalogan ustedes? ¿Cómo lo definen? Generalmente, después de que llueve, se limpia un poquito la capa de ozono. Claro. Pero con el frío vuelven a acentuarse y estos virus duran mucho más en la superficie. O sea, se mantienen. Ellos viven con el frío, duran mucho más tiempo. O sea Entonces que... no es algo positivo para nosotros el frío. O sea, no es que se mueran con el frío estos bichos. Con la lluvia bajan, pero con el frío vuelven a reaparecer. Y los cambios bruscos de temperatura también son los que enferman a las personas. Ya, porque yo tenía dos tesis aquí. Uno decía, no, los cambios de temperatura no lo hagas porque te vas a resfriar. No te vas a resfriar por el cambio de temperatura por sí, porque es un virus. Al ser virus, obviamente puede contagiar de persona a persona. Pero hay que evitar a toda costa, en esta época que es la más fría y la que vamos a experimentar en invierno, estos cambios bruscos de temperatura. Hablo de que muchas personas se calefaccionan en su hogar, andan con el aire acondicionado en el auto, ¿no? Van a dejar el niño al colegio, en el trayecto, a full. Y esos cambios bruscos, ¿de qué manera impactan en el tema de las enfermedades respiratorias, Andrea? Generalmente uno tiene que evitarlo. De hecho, el uso de mascarilla no debería ser solo por los cambios, por los virus. ¿Ya? Cuando uno cubre la boca y la nariz, el hielo que cuando uno hace el cambio de temperatura también disminuye el impacto. Ya de que no se congele esta zona. También disminuye. O sea que independientemente de la mascarilla, una bufanda quizás, hay que evitar a toda costa inhalar ese aire frío de las primeras horas de la mañana o en la noche. Exacto. Claro, así que pongan mucha atención a estas recomendaciones y bueno, mucha fuerza al equipo de salud que tiene dura tarea por delante. Vienen semanas complejas, ¿no? Pero de todas formas, con toda la fuerza del mundo, tal como fue para la pandemia del COVID-19, hay que seguir adelante previniendo, ¿no? Ojalá que no lleguemos a extremos de lamentar muertes en el futuro, pero depende de cada uno cuidarnos y cuidar al que tenemos al lado, Andrea. Así que te queremos agradecer enormemente esta visita a la radio, porque nos has entregado datos de cómo está la realidad comunal, porque nos has entregado recomendaciones, o sea, hemos hablado de todo un poco para que ahora solo resta que las personas, los grupos objetivos, accedan a los vacunatorios debidamente habilitados. Exacto. Así que muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes también. En primera instancia, conversamos con Karen Cisterna, secretaria general de la Corporación Municipal, sobre, obviamente, esta campaña de invierno 2024, algunos pasos que se han dado también en mejorar la salud a nivel municipal y, por supuesto, ahora ya cerrando este diálogo con Andrea Jorquera Guerra, referente comunal de epidemiología. Y ahora le invitamos a la música, pero que le haga sentido lo que conversamos, que no sean palabras que se las lleva el viento o se las congelen las heladas de la mañana, sino que si usted es grupo objetivo, tiene que acudir a los centros de vacunación.